Muy buenas chicos, de nuevo a un vídeo donde voy a hablar de productos low cost, como ya sabéis, sobre todo de la marca W7 que me encanta. Y también voy a empezar por el corrector que llevo usando este más tiempo, aunque os dejo un vídeo donde utilizo otros correctores. Justamente este es el que más me gusta, después del de Catrice. Y esta vez voy a aplicarme este corrector, ya podréis ver los diferentes correctores en un vídeo que os dejo por aquí. Y voy a utilizar también el de Technic porque me parece un poco más cremoso a la hora de repartir para la ojera. Entonces me voy a aplicar este para la ojera y me lo aplico con los dedos porque es como más denso. Me aplico este prime de W7 y el corrector de Technic con los dedos porque es bastante espeso. También estoy usando el corrector de Moi para algunas imperfecciones o granitos porque los tapa súper bien. Aunque es para las ojeras, yo lo estoy utilizando sobre todo para los granitos. También estoy usando la base de Essence. Y me la aplico con una brocha porque me gusta más cómo queda el resultado, ya que es bastante líquida esta base. Y una vez que ya tenemos la base, yo me aplico este prime para los ojos, para que la base de los ojos quede perfecta y se mantenga mejor todas las sombras que vayamos a aplicar. Es perfecto, también de la marca W7. Y me lo aplico con los dedos. Y os quería enseñar este iluminador de la marca You Are the Princess, es el Unicorn Drops. Y la verdad es que yo lo utilizo únicamente como iluminador para después de la base, aunque hay muchísima gente que lo usa como prime. Y yo lo aplico así. Para fijar todo bien yo uso estos polvos de Technic que la verdad que me han sorprendido mucho porque desde que lo uso no he parado de utilizarlo. No me deja ningún tipo de brillo. Lo aplico también con esta brocha que es de W7. Os la enseño más de cerca para que veáis cuál es. La verdad que yo he visto que esta la usan más bien para, digamos que mover toda la base. Aunque a mí me gusta, no sé por qué, usarla para los polvos fijadores. Tiene así forma de espiral y es rígida pero es suave. Entonces yo quería una cosa así para los polvos porque me gusta en plan dar toquecitos en vez de arrastrar. Entonces lo que hago con los polvos es que voy dando como pequeños toquecitos y se va fijando. Y ahora os voy a enseñar esta maravilla de paleta que me encanta porque mezcla entre cremoso y colores más mate. Y son tonos muy bonitos, la verdad. Y voy a probarlo y que me digáis qué tal os parece. Yo empiezo por el tono más oscuro y mate para dar la forma, digamos que de la cuenca y la forma que queremos hacerle al párpado. Como veis tiene bastante pigmentación. Cuando ya tengo la forma aplico el tono más clarito para difuminar un poco o darle luminosidad a las partes que yo quiero. Y ahora es cuando aplico los tonos más brillantes para encima de esas capas y que ya le dé ese efecto bonito de brillo. Me lo difumino un poco y ya estaría.
Aplicamos la línea de ojos y el rímel y este sería el resultado. El rímel que estoy utilizando también es de la marca W7 y ya sabéis que es mi favorito porque es muy suave, muy natural y no es pesado. Para los labios voy a usar este kit que nunca había usado y tenía curiosidad por probar algún kit de complementos con su lápiz. Así que voy a probar las dos cosas y os digo qué tal me va. El color es súper bonito, súper intenso. La verdad que me ha gustado mucho. Es un tono bastante cremoso y se transfiere. Por lo tanto, ahora con el tiempo de las mascarillas es un poco F. El lápiz no es que sirva demasiado, ya que con el tono del pintalabio se ha difuminado completamente. Así que me viene perfecto para probar este producto, que es una magia, ya que dicen que no se transfiere el pintalabio con este líquido. Simplemente te lo aplicas y consigue que cualquier pintalabio no transfiera a la mascarilla o a la piel o a lo que sea. Así que lo voy a probar y vais a ver. La verdad es que me escocía un poco los labios, como que me picaban, me ardía. Pero quería probarlo, a ver qué pasaba. Y no me gustaba muchito, la verdad. Esperé un poco para que se secase a ver si veía bien el efecto. Y supongo que aquí no lo dejé demasiado tiempo y aún se veía algún que otro pliegue. Así que me lo borré y esperé un poco más. Y después de un rato ya sí que no transfería el producto a la piel, ni supongo que a la ropa, ni nada. Lo que sí noté que los labios me los dejaba un poco más mate y se me quitaba, digamos, que ese brillo que tenía. Entonces esa cremosidad la perdió, se quedaron como más secos. Así que cumplió lo que prometió, que era no transferir, así que está bien. Aunque no lo utilizaría diariamente ya que me hizo ese picor. Para fijar todo este maquillaje y que dure más, aplico este spray, que también lo hay sin ser mate. Este es el mate que a mí me gusta más, deja como la piel más porcelana. Y me lo aplico así por toda la cara y lo dejo secar. Para las cejas utilizo este de Revlon, que es como crayón. Y para el delineado usé un retáctil normalito, que la verdad que me vino muy bien, el de Technic. Tengo que decir de estos dos productos que la paleta me ha encantado, el kit no tanto, la verdad, pero bueno, el pintalabios tiene un color muy bonito. Y ese es el resultado de todos los productos que he ido usando. Voy a dejar todos en la descripción aquí abajo del vídeo para que podáis ver todos los productos donde lo he comprado o donde hay ofertas y demás. Espero que te haya gustado ver estos experimentos de estos productos nuevos y suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.